hemos venido aquí con el propósito de buscar al Señor y de aprender cada día más de Él. Amén. Por eso recibimos al predicador de esta tarde, Manuel Antonio. Recibimos con un fuerte aplauso. Amén. No tanto para él, sino para el Señor. Amén. Fortalece tu siervo, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios, hermano. Amén, sí, Se Señor. me ha dado el honor y la honra de compartir la palabra de Dios. ¿Se ve bien ahí? Sí. De compartir la palabra de Dios. Me ha dado el honor por segunda vez de compartir la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Amén. Bendito Jesús. Caminar sobre las aguas. Amén. Un Amén. mensaje bonito. Caminar sobre las aguas. Y creo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Sí, Señor. Y en la Biblia nos vamos a estar basando en Mateo capítulo 14, del versículo del 22 al 33. Amén. Amén. Amén, sí, sí. Para los que no trajeron Biblia, yo lo voy a estar poniendo acá. ¿Se ve? Sí. Gloria a Dios. Mateo 14. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14 del 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuánto Jesús le ha dicho esto? Amén. Amén. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y diciendo, Pedro se bajó de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esto está fuerte, comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día, por esta tarde. Estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Padre, escóndeme detrás de ti y sé tú hablando, Señor Jesús. Sé tú hablando, Dios mío, Gracias, Señor. para escuchar tu palabra. No quiero ser yo, sino que seas tú, Dios mío, hablando, Dios mío, a los corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Sí, Señor. gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Hemos leído muchas historias de la Biblia. Y esta es una de las historias, para mí, más sobrenaturales y fascinantes que existen en la misma, o sea, en la Biblia. La historia quizás tenga que ver
con un papel particular que cumple el discípulo. En este caso, Jesús estaba hablando y esta historia está basada sobre el apóstol Pedro, ya que a diferencia de sus compañeros, él decidió escuchar la voz de Dios, de su maestro, y salir de la barca para alcanzar lo imposible en dirección a Jesús. Lo imposible es algo que para muchos filósofos, materialistas, psicólogos, médicos y científicos tiene una explicación. Y como decimos en Cuba, le buscan la tercera, la cuarta y la quinta pata al gato. O sea, le buscan una explicación a todos. Sí, Señor. Pero la conclusión para los científicos y todos estos personajes materialistas, filósofos, psicólogos, la conclusión de esto es muy probable, es una probabilidad quizás. Pero lo cierto es que lo sobrenatural para el hombre es natural para Dios. Y caminar sobre las aguas estaba y está dentro de la naturaleza de Dios. Y Él quiere que dentro del propósito que Dios tiene para tu vida esté el caminar con Él sobre las aguas. Jesús tenía un propósito y siempre tiene un propósito con nuestras vidas. Y con aquellos hombres lo tenía también. El protagonista de la historia, que era Pedro, pero no vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar de los discípulos. Fue pescador. ¿Cuántos saben la función del pescador? El pescador está todo el tiempo en el mar. El pescador es una persona ruda, fuerte, con manos toscas. Se pasa la vida entera pescando en el mar. Y por lo tanto es una persona de nivel cultural muy bajo. Si alguien me equivoco, pues que me corrija, por favor. Pero vamos a ver algunos aspectos en los cuales Jesús nos enseña sobre este pasaje. Y dice el primer aspecto en Mateo 14, del 24 al 25. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermano, ¿qué les quiero decir con en este primer aspecto? Es que cuando más difícil, dice que la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas. La barca estaba en el medio del mar, azotada por los vientos, por las olas, por la marea. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Es que siempre Dios estará con nosotros en los momentos difíciles. Cuando mayor sea tu preocupación, cuando mayor sea tu problema, cuando mayor sea tu situación, cuando mayor sea el problema que tú digas que no puedo salir de aquí, Dios siempre estará contigo en los momentos más difíciles. Dios siempre estará contigo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. A veces pensamos de que Dios está lejos. Pero si estoy pasando por un problema, Dios está lejos, no me escucha. Estoy pasando por una situación, Dios está lejos, no me quiere escuchar, no me oye. Me dejó, me abandonó por completo. Él siempre estará contigo. Amén. Amén. Por mucho que sean los vientos, dice la Biblia que los vientos eran contrarios. Por mucho que sean los vientos, por muy fuerte que sean los vientos y las olas, por mucho que la barca se mueva, Dios siempre estará contigo. Dios siempre estará contigo. El segundo aspecto, amado hermano, está en Mateos capítulo 14 del 28 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El segundo aspecto es el siguiente. Jesús quería demostrarle el poder que ellos podían tener teniendo fe y confianza en Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ven. Pedro quizás en medio de que los discípulos estaban diciendo que es un fantasma, que es un espíritu, que no sé, Pedro se enfocó y decía, no, ese es Jesús. Pedro conocía a su Señor. Aleluya. Pedro sabía quién era su maestro. Por eso Pedro dijo, si eres tú, también le vino un poco de duda. También le vino la duda y le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero Jesús quería esto, Jesús quería demostrarle el poder que ellos podían tener si tenían fe y confianza en Dios. Si tu situación es grande, no sé cuál es la situación que debes estar pasando tú, pero si tu situación es grande, te digo una cosa, te digo una noticia, te digo algo. El poder que tiene Dios te lo dará a ti si tienes fe y confianza en Él. Amén. Sí, Señor. Dios quería demostrarle, Jesús quería demostrarle el poder que podían tener. Jesús quería demostrárselo. Por eso le digo, ven hacia mí. ¿Con qué? Con la fe y la confianza puesta en Dios. Jesús quería demostrarle eso a sus discípulos. Lo tercero está en Mateo 14, capítulo 14, del 30 al 31. Dice lo siguiente: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es el otro aspecto, amado hermano? Perdón. Que la mirada hay que ponerla en Dios. Y que no hay que poner la mirada en los hombres ni en las cosas materiales, porque estas cosas pasan, mas la palabra de Dios permanece. Quería ir hacia donde estaba Jesús, empezó a caminar hacia donde estaba Jesús, se dirigía hacia donde estaba Jesús, pero cuando desenfocó la mirada y vio que empezó a hacer un poquito de viento, empezó a soplar los vientos, empezó la marea a ser más fuerte, pues tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano? Pon la mirada en Jesús. El hombre puede caer. El hombre, a lo mejor tenemos una mirada o tenemos en alguien que puedo decir, puedo guiarme por este hombre porque este hombre es una persona mayor, ha tenido experiencia en la vida, sabe de lo que habla, sabe de lo que dice. No digo que no, pero que tu mirada esté puesta en Dios. Cuando tu mirada esté puesta en Dios, ni el hombre ni las cosas materiales te pueden desenfocar. Me imagino, discúlpeme pastor que lo voy a coger de ejemplo, me imagino cuántas veces o cuántas personas, a cuántos pastores le han hecho propuesta al pastor, pero el pastor seguro siempre se ha enfocado en Dios. Espérese hermano, primero voy a orar. Espérese hermano, voy a ver qué me dice Dios. Porque la mirada hay que tenerla puesta en Jesús, no en las cosas materiales, que es el autor y consumador. Pedro, cuando iba caminando hacia Jesús, tenía la mirada en Jesús, pero el viento empezó a soplar, la marea empezó a ser más fuerte, y cuando se desenfocó, cuando empiezas a pensar en tu problema, cuando empiezas a pensar en tu situación,
Mira, hermano, te digo, es lo que quiere el enemigo. Desenfocarte. Lo que quiere el enemigo es desenfocarte, mandarte situaciones, problemas, cargas hacia nuestras vidas. ¿Para qué? Para que perdamos y quitemos la mirada sobre Jesús. Y la pongamos en las cosas materiales. Y la pongamos en las cosas terrenales. Y no pongamos la mirada en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos. Amén. Amén. El cuarto aspecto que quiero hablarle a ustedes está en Mateo 14, del 32 al 33. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué quiero decirle con esto? Porque hay que esperar que Dios haga un milagro para saber que Dios es Dios. ¿Por qué hay que esperar que Dios actúe para saber que Dios es Dios y para creerle a Él? Tú tienes fe y tienes confianza, entonces tú sabes que Dios actúa en medio de los problemas. ¿Por qué los discípulos tuvieron que ver el milagro con Pedro para creerle a Dios? ¿Por qué los discípulos tuvieron que esperar que Jesús extendiera la mano para salvar a Pedro y decir: Señor, ahora sí creo en ti? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios haga un milagro para decir: Señor, ahora sí creo en ti? Cuando Dios todos los días está haciendo milagros contigo. Dios todos los días está haciendo milagros con nosotros. El darte la vida es un milagro. El estar todavía aquí es un milagro. El estar vivo es un milagro todavía que tenemos tú y yo. Pero ¿por qué? Hay que esperar que Dios haga milagros para creerle a Él. Como dijo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Hasta que yo no ponga mi dedo en su llaga, yo no voy a creer que Jesús resucitó y que es Él. Bendito los que crean, los que creyeron. Bendito los que crean y no lo vieron. Eso es una promesa para ti y para mí. Somos benditos, pastor, porque no tuvimos en aquel tiempo y sin embargo creemos. Somos dichosos. Y es una promesa que es para ti y para mí. Somos benditos nada más que por creer y no verlo en aquel tiempo. No hay que esperar que Dios haga un milagro para creerle a Él. Aprendamos a caminar con Dios sobre las aguas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias. Cuando el médico dice no, Jesús dice sí. Cuando cualquier cosa que pase puede pasar que no, pues Dios dice sí. Cuando cualquier cosa diga hasta aquí llegó, pues Dios dice ya, hasta aquí. Ahora actúo yo. Y mi palabra es sí. Yo dije que Dios es un Dios sobrenatural y esa es su naturaleza. ¿Por qué cuando vemos un milagro? ¿Por qué cuando vemos un milagro de cáncer? ¿Por qué cuando vemos un milagro de SIDA? ¿Por qué cuando vemos un milagro, un paralítico sanarse? ¿Por qué cuando vemos nos sorprendemos? Esa es la naturaleza de Dios. Amén. Esa es la naturaleza del Rey. Y dice la Biblia que Jesús dijo: mayores cosas haríamos nosotros solamente con la fe. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué si se nos aparece un ángel aquí nos sorprendemos? Como decía un pastor amigo, como dice un pastor amigo mío, si se me aparece un ángel aquí, ¿por qué me voy a sorprender? Si esa es la naturaleza de Dios. Si Dios cura cáncer, SIDA, le da vista a los ciegos, los sordos escuchan, ¿por qué yo me tengo que sorprender? Si esa es la naturaleza de Dios. Se sorprende los filósofos, los materialistas, los psicólogos, los médicos, los científicos se sorprenden. ¿Por qué cuando se cura a alguien de cáncer los médicos dicen no sabemos por qué? Pero Dios sana.
¿Por qué si se levanta un paralítico dice, no sabemos por qué, pero todos los ligamentos están bien? No nos sorprendamos porque Dios hace milagros. Porque hay que esperar. No esperemos. Dios está haciendo los milagros día a día, hora a hora, con nosotros. Cuando menos usted se lo imagine, llega a su casa alguien, le da algo, no sé, algo que estaba esperando, algo que necesitaba. Una sorpresa. Ese es Dios. Cuando llega a su casa una sorpresa porque algo usted quería y no se lo esperaba. Ese es Dios. Si caminas con Jesús, las bendiciones caminan contigo. Los discípulos caminaban con Jesús todo el tiempo. Veían los milagros todo el tiempo. Veían lo que Jesús hacía todo el tiempo. Y hay hombres en la Biblia para nombrar que siguieron con Jesús, caminaron con Jesús. Y aún personas, hombres de la Biblia que no caminaron al lado de Jesús, sin embargo, sin verlo, caminaron con Jesús. José es un ejemplo. Moisés es un otro ejemplo. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Amén. Amén. Jesús, el mayor ejemplo de nuestras vidas, caminaba con su Padre. Caminaba con su Padre. Dice que él iba al monte a orar solo. Pero solo no era con Dios. Jesús, cuando estaba pasando en aquel lugar, que su alma estaba angustiada, porque sabía para lo que venía, sabía para lo que era destinado, sabía que iba a morir en una cruz, que todo el pecado de la humanidad lo iba a cargar. En ese momento, en el Getsemaní, Jesús le decía a su Padre, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Lo hacía como humano, porque se sentía la carga. No podía más, pero Dios nunca lo dejó avergonzado. Jesús nunca lo dejó avergonzado. Jesús nunca nos deja avergonzado a ninguno. Jesús nunca nos deja avergonzado. Siempre estará con nosotros. Jesús quiere demostrarte el poder que por medio de la fe y la confianza en Dios podemos tener. Que la mirada hay que ponerla en Dios y no en los hombres. Que no hay que esperar que Dios haga milagros para creerle a Dios. Amén. Amén. Si caminas con Jesús, las bendiciones caminan contigo. Amén. Amén. Es algo pequeño, algo que yo le traía, que Dios habló conmigo. Amén. Aleluya. Espero que haya sido una bendición para ustedes, que haya sido una palabra que le haya tocado su corazón y que hayamos podido entender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Amén. Puesto en pie, vamos a orar, amado hermano. Le digo a mi esposa, Aleluya. gloria a Padre, en el Dios. nombre de Jesús, Gracias, Señor. estamos aquí, Señor, para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Queremos caminar contigo, queremos andar contigo, día a día, hora a hora, minuto a minuto, Señor Jesús. Queremos que tú, Dios, nos guíes hacia toda verdad. Queremos que tú, Señor, seas tú con nosotros, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, Dios puede sentarse, damos gracias a Dios. En esta tarde, hermano Manuel nos sorprende. Damos gracias a Dios por tus palabras, que no son tus palabras, son las palabras del Señor que Dios ha puesto en tu corazón para que nos animemos, ¿verdad? No te hundas, hermano, no te hundas. No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Jesucristo, ¿verdad? Y me gozo, ¿verdad? Escucharle, ¿verdad? Hombres que vienen del otro lado del mundo y vienen aquí
para darle una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra, no te hundas, no mires al hombre, mira a Cristo. Gloria al Señor. Hermano, gracias por esta meditación y estamos contentos, ¿verdad?, de poder de alguna manera estar en este lugar y tratar de animarlos unos a otros, ¿verdad? Animar unos a otros con estas palabras. Y hermano, yo no quiero seguir haciendo énfasis en lo que tú ya has dicho, pero realmente creo que es una palabra de bendición. Y Señor, yo quiero darte muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. En primer lugar, cuando uno da gracias a Dios, primeramente da gracias a Dios por la salvación de mi alma. Doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Primero damos gracias a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hizo, por lo que Dios ha hecho, por la grandeza, por su poder. Damos gracias a Dios por lo que es. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias al Señor y le pedimos, primeras tres formas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por lo que es, le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros y le damos gracias a Dios por lo que va a hacer. Así que estoy contento de poder estar aquí en esta tarde y les animo, hermanos, en el nombre del Señor, con tu mirada en Jesucristo. Aleluya. Señor, te damos gracias, Gracias, Jesús. por esta palabra que nos has revelado, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que bendigas a los hermanos que no pudieron venir. Solo Sí, tú Padre, sabes el toca. motivo, las circunstancias en las que ellos se encuentran, el impedimento que tuvieron para no estar presentes aquí, Señor. Yo sé que tú estás con ellos. Bendice a nosotros que vayamos con bien, lleguemos con bien a nuestros hogares. Amén. Amén. Dios. Bueno, mis hermanos, pues quedamos despedidos de este culto, pero nunca quedamos despedidos de la gloria y de la presencia del Señor. Aleluya. Que esa gloria y que esa presencia vaya siempre con nuestras vidas. Sí, Amén. Señor. Amén. Recuerden que tenemos culto el domingo a las 12 del día y cada jueves a las 7 de la noche.